Compañeros y compañeras, buenas noches de nuevo a esta sesión de los conversatorios de domingo. Para esta oportunidad les presentamos el tema la industria del conspiracionismo y luego un largo etcétera acerca de toda esta serie de conspiraciones, vamos a llamar, desde el 11S, el problema de que podríamos vivir en una Matrix, el lavado de cerebro que hacen las producciones de Hollywood, el control de las mentes, MK Ultra, están también los terraplanistas, conspiraciones ya un poco más tiradas de los pelos, pero no por ello dejan de serlo relevantes, del tipo de, ¿qué era esto? Alienígenas ancestrales, contactos extraterrestres, quien ha tenido bastante familiaridad con esta serie de los expedientes secretos X del siglo XX, entonces ya más o menos va a tener cierto sentido, sí, a cierto contexto acerca de lo que vamos a trabajar. Sin embargo, no en esa línea, no solamente diciendo, todo esto es verdad o todo esto es mentira. El detalle pasa, y les he compartido una pequeña estructura en esta exposición muy escueta de 20 minutos de 3 puntos. Acá la tengo. Entonces pasaría a la exposición número 1, que es acerca de las conspiraciones, de dónde viene esto, ¿no? Y cómo es que hay cierto bagaje histórico. O podríamos del otro lado decir también que solamente son construcciones relativamente modernas. Eso ya según el criterio que cada uno vaya formándose. En principio, el concepto vendría a ser un encubrimiento de una verdad demasiado sensible, demasiado quizás alteradora de todo un status quo, y cuyo develamiento conduciría a un ambiente de indignación generalizada a nivel, llámelo sobre todo de las clases, movimiento revolucionario. De ahí el peligro entonces de encubrir. Y si habría una puñada, hay otra parte lógica que viene a ser la que está perpetrada, en el que hay una parte, generalmente es una élite o solamente un conjunto reducido, que se aprovecha de este tipo de construcciones, podemos llamarlos narrativas, podemos llamarlo incluso estructuraciones mitológicas, psicológicas o de corte filosófico, o incluso podría animarme a indicar, también están dentro de las aristas de la ciencia, temas como los de la cienciología u otros que de alguna manera tergiversan lo que son las primeras herramientas científicas, lógica, matemática, física, incluso aquellos que se denominaban las ciencias más exactas o las ciencias de las que uno se podría fiar y evidentemente indicar que son las verdaderas ciencias. Incluso con estos apoyos, este tipo de narrativas tienden a ser conspiranoicas como tal. El punto es que tratan de justificar de una manera natural ciertos desniveles, y los presentan como simples naturalismos trascendentes. Justificar, por ejemplo, temas como la injusticia legal, la desigualdad social, desigualdad socioeconómica, justificando todo esto a partir de teorías muchas veces entrecortadas de lo que serían tesis, por ejemplo, evolucionistas, narrativas acerca de una posibilidad natural de una antropología negativa, de ahí, por ejemplo, la frase muy clásica de todas las humanidades o todos los hombres han sido así desde siempre, o todo el ser humano ha tenido este tipo de naturaleza.
individual, conflictiva, siempre tendiente al poder, y que cuando llega ahí cambia totalmente. Incluso aquel que puede ser el más noble llega a corromperse a partir de esto. Entonces, también vistas desde la línea política como la realpolitik, es decir, una política que ya está dada en los hechos y que nada se puede hacer, una política del cálculo, de considerar, que establece consideraciones netamente positivistas, que por último hacen y justifican lo que sería un determinado status quo en favor solamente de unas cuantas, vamos a llamarlas élites, y en desfavor de las grandes mayorías. Podemos considerar las sociales, de población, de pueblo, según la disquisición temporal, histórica o social que podamos entender. El punto trata entonces a partir de cómo es que este tipo de historizaciones que desde los, podríamos llamarlo desde los tiempos en que se ha formado la propia civilización, han ido transformando tras bambalinas todo lo que ha sido la estructura de la historia de la humanidad. Tenemos casos como los de la nobleza negra en el ejemplo occidental, en el que, bueno, se trabajan y se dicen bastantes cosas. Casos como el de los supuestos descendientes de Jesucristo, y de ahí el Santo Grial, y esta novela, sobre todo que se ha hecho famosa con esta película de El Código Da Vinci. Hay también ya un tanto, vamos a llamarlo, conspiraciones más tiradas de los pelos, como las de que las élites que hoy en día manejan sobre todo las instancias mundiales estarían controladas por entes superiores, ya sean energéticos, de otras dimensiones, o que, bueno, en últimas se resumen en la palabra Anunnaki como tal. Más allá de lo que podrían, de las disparatadas tesis que podríamos comenzar a describir acerca de este tipo de conspiraciones, algo queda claro, que posiblemente haya cierta relevancia de verdad, que no es lo mismo que decir todo este tipo de conspiraciones pues son verdades como tal, sino que hay cierto tipo de elementos que se podrían rescatar, y en función de algunos criterios, ya sea desde la vista filosófica, política o geopolítica, podrían filtrarse y acceder a este tipo de observaciones o críticas que está tratando de hacer este tipo de gente, investigadores, activistas, y, bueno, en fin, bastante conjunto, vamos a llamarlos, de investigaciones, o algunos los facultan de pseudo investigaciones como tal. El punto trata entonces de ver incluso cómo en casos de lo que fue el 11S pasado, y del que cada año Estados Unidos hace una celebración, vamos a llamarla en sentido de protesta por la pérdida de las Torres Gemelas y las vidas que tuvieron que perecer. Más allá de este hecho como tal, es decir, la caída de las dos Torres Gemelas y la muerte de toda aquella gente, más allá de que sea o no sea estadounidense, pues en últimas hablamos de seres humanos como tal, y cada vida es sagrada. Desde esta vista, entonces, uno indica que eso es un hecho como tal. Sin embargo, el problema comienza cuando uno se pregunta cómo es que ha llegado a este tipo, una especie de célula terrorista ha podido penetrar lo que sería la seguridad de no cualquier potencia, sino la primer potencia a nivel mundial, por lo menos en ese instante. Y luego toda la nomenclatura de desarrollos que han suscitado lo que es las intervenciones en el Medio Oriente, y cómo es que algunos indican que todo esto se ha utilizado como una tramoya justamente para acabar de controlar toda esa parte muy siempre en conflicto de lo que es el Medio Oriente, por las cuestiones del control de la energía, control del petróleo. Y en muchas entonces se dice que esto era un equivalente
equivalente a lo que pasó en el caso de Pearl Harbor en la Segunda Guerra Mundial, y cómo es que inteligencia norteamericana ya sabía que se les venía un tipo de ataque y no hicieron nada en ese bombardeo de Pearl Harbor por parte de la Armada japonesa, que pues en últimas suscitó lo que era la entrada de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, y cómo es que con todo su músculo industrial pudo desequilibrar la balanza, o por lo menos es lo que la narrativa occidental hace creer, negando lo que es todo el aporte anterior hasta esa fecha de lo que fue, por ejemplo, el aporte tanto del pueblo soviético como del levantamiento chino, que también peleaban cada uno contra la Alemania nazi y el otro contra la Japón imperial. Se necesitaba un pretexto, dicen, para ir y arrancar parte del pastel. Entonces, ¿no habría sido algo equivalente lo que ha pasado con el caso del 11 de septiembre y la caída de las Torres Gemelas? Es decir, han sacrificado a su propia gente para justificar la entrada y todas las consecuencias que han llevado a, por ejemplo, lo que es la persecución de Osama Bin Laden o la ejecución de Saddam Hussein, por poner dos casos. Más allá de eso, a la vista de hoy, se ha visto cómo es que todo este tipo de campañas o esta cruzada por el bien, en palabras del presidente de esa época, George Bush, indicaba que en últimas pues se estaba tratando, ellos eran los buenos y los demás eran los terroristas, los malos. Y por último, se trataba entonces de desarrollar o justificar cierta narrativa que en últimas, hoy por hoy, ha sido, como quien dice, vencida por luego de 15 o 20 años de presencia norteamericana en esa parte del Medio Oriente. Por último, ha desencadenado en la huida, vamos a decir, de esas latitudes. Entonces, en últimas, toda la campaña no ha valido la pena. Al parecer, muchos hablan de que no se ha podido, por un lado, justificar, y además, ¿cómo es que se podía justificar que se sigan bombardeando poblados, vamos a llamarlos, en los que a lo mucho tenían sus armas Kalashnikov, no tenían ya lo que con el principio estos principios de invasión que se ha dado no tenían ya para, luego de la caída de Saddam Hussein y la ejecución de Osama Bin Laden, ya no tenían el pretexto de decir poseen armas nucleares, armas biológicas, o están desarrollando algún tipo de este tipo de situaciones. De lo que se trataba entonces es de sostener este tipo de narrativa para buscar otros fines, que en últimas son los fines mundanos. No hay nada, diríamos, de noble, más allá de la narrativa que se nos ha querido contar. En últimas, entonces, este tipo de conspiraciones, al parecer, giran en torno a esto, de tratar de encubrir. Y esto nos lleva al segundo punto, acerca de lo que es el conspiracionismo como formación ideológica en sentido de una desinformación como tal. Si entendemos no a un conspiracionismo, sino al conjunto de todos los conspiracionismos, desde los más realistas hasta los más, vamos a llamarlo, fantásticos, encontramos un rasgo de que todos poseen una carga ideológica que puede ser filtrada a través de movimientos, llámese políticos, sociales, anárquicos o de otros cortes, que en últimas o buscan develar lo que podrían ellos llamar una verdad, o por último un tipo de revuelta o algo, pero siempre están buscando algo. Apuntan a organismos sobre todo de carácter privado, oculto, organismos que incluso están vinculados con lo que serían los servicios secretos de sobre todo las potencias actuales, y que actuarían tras bambalinas. En últimas, incluso algunos indican con, vamos a llamarlo, algún tipo de contrabando, ya sea de, vamos a llamarlo nuestras
más allá de decir solamente los recursos materiales, incluso algunos indican el contrabando de la voluntad que uno tiene cuando cede o deja que este tipo de narrativas encuentre justificación